Bienvenidas, bienvenidos a Bellas y Sanas. Hoy toca hablar de algo que estoy segura te interesa, nutrición. Pero lo vamos a hacer de una forma diferente a la habitual. No nos vamos a centrar en qué alimento es bueno, qué alimento es malo, en cuál tenemos que evitar o cuál debemos comer más, sino que con Miriam Vázquez, coach nutricional, vamos a aprender a diferenciar por qué comemos y por qué comemos lo que comemos. ¿Comes con culpa? ¿Comes compulsivamente? ¿No te sientes satisfecha con tu forma de comer? Te ayudaremos a mejorar tu relación con la comida. Y después, Mónica Soria nos trae, como siempre, su recomendación para que organices un buen plan este fin de semana. ¡Comenzamos! Miriam Vázquez, coach nutricional, máster en nutrición clínica. Bienvenida a Bellas y Sanas. Muchísimas gracias, Rosa. Qué alegría. Qué alegría encontrarnos, ¿verdad? Reencontrarnos. Reencontrarnos, sí, señor. No, yo la verdad es que enseguida, en cuanto hablamos en Bellas y Sanas de tener una sección específica sobre cómo alimentarnos, cómo comer y sobre todo cuando pensamos en que debíamos hablar de la relación que mantenemos con la comida y cómo nos influye, enseguida pensé en ti porque bueno, pues por tu trayectoria, por tu experiencia y sobre todo por esa forma de entender la nutrición. Que fíjate, me gustaría que explicásemos, porque el término coach, que viene de la práctica del coaching, creo que ya hemos hablado mucho de ello, está muy presente en la sociedad, incluso en algunos momentos se habló de que el coaching es la profesión del siglo XXI, pero me gustaría que nos explicases qué es un coach, qué es una coach nutricional. Un coach genérico, ¿sí? En general, es un facilitador, ¿no? Sí, efectivamente. Es un facilitador. Los coaches nutricionales tratan de ayudar al paciente o al coachee, sí. a alcanzar los objetivos, en este caso objetivos específicos dentro del ámbito de la nutrición. No solamente ayudan a subir o bajar peso, es un poquito más profundo. Quizá intenten ayudar o a través de un proceso de coaching se intente cambiar algunos hábitos nutricionales y también algunas estructuras mentales que tenemos para poder sentirnos bellas y sanas, que al final ese es el objetivo primordial. ¿Cómo se hace? A través de cuestionarnos. Muchas veces la respuesta no es del todo importante, llegaremos a ella, pero la pregunta en sí es lo fundamental. No se trata de qué comemos, sino por qué y para qué lo comemos. Quizá esa es la clave. Pues desde esa perspectiva, si te parece, vamos a arrancar esta sección que estará con vosotras, con vosotros periódicamente, y me gustaría que lo hiciésemos diferenciando dos términos que aparentemente, bueno, podemos llegar a pensar que son lo mismo, y no estoy yo tan convencida de eso. ¿Alimentación, nutrición, son lo mismo? No. La diferencia primordial es que la alimentación de alguna forma es voluntaria y somos conscientes. Cuando nos estamos alimentando, somos conscientes. Cuando nos estamos nutriendo, no lo somos. Es decir, el proceso de alimentación comienza desde la adquisición del producto. Ya sea en un supermercado, ya sea en un restaurante, pasamos por la preparación, puede ser culinaria o no, la predisposición, presentación, llegamos a la ingesta. Comemos, masticamos, la deglución, y a partir de ahí entra en juego la nutrición. Nuestro organismo sintetiza y decide qué nutrientes son convenientes y cuáles no. Pero nosotros no tenemos ninguna voluntad en el proceso digestivo. No, ni nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está haciendo eso. Para nada. ¿Y hay taxativamente comida buena, comida mala? ¿Un alimento es bueno o un alimento es malo? Definitivamente. ¿O es lo uno o es lo otro? Yo no considero que un alimento, por supuesto, sí que podemos hablar de alimentos con alto valor nutricional versus alimentos con bajo poder nutricional, y sí que existen a lo mejor alimentos más beneficiosos,
pero no se trata de demonizar o de ensalzar los beneficios. Yo creo que en la sección debemos trabajar un poco más profundamente, ¿no? Por supuesto que el helado, las galletas, el chocolate... Estás diciendo cosas muy ricas. Ya lo sé, pero realmente, nutricionalmente hablando, no tienen tanto aporte como a lo mejor una fruta, una verdura, y tenemos que ser conscientes de ello. Pero a veces tomar helado es necesario. Veremos por qué. Simple y llanamente, ese tipo de alimentación activa nuestros neurotransmisores. A veces necesitamos chocolate. Yo todos los días, he de decirte, Miriam. Es que es normal, la dopamina, la serotonina se activa con ello. Necesitamos un abrazo y un apio no nos da un abrazo. Me cuesta más verlo, sí. ¿Verdad? Sí, como que no visualizo al apio, pero el chocolate me abraza todos los días, ya te lo digo. Aparentemente, es que has dicho una cosa que me ha hecho pensar. Aparentemente comemos porque tenemos hambre. ¿Pero podemos llegar a comer por otras cosas? Por supuesto. ¿Por cuáles? Además, en la sociedad en la que vivimos, en el primer mundo, tenemos libre acceso a la comida. Comer para cubrir las necesidades fisiológicas, para mantenernos vivos, sería el estándar perfecto, una función fisiológica del organismo. No es así. Yo creo que existe un ritual alrededor de la comida grandioso. Celebramos todo con comida. Al final, si nos sentimos tristes, vamos con los amigos a lo mejor a reunirnos a comer o a tomar algo. No vamos a tomar un batido detox. Seguramente no, ¿verdad? No es lo habitual. Unas tortitas con nata quizás son más apropiadas en ese estado. Es cierto que no comemos para cubrir necesidades puramente fisiológicas, comemos por otra serie de motivos, tanto endógenos, es decir, haciendo un ejercicio de introspección, tú puedes determinar por qué ahora mismo estoy comiendo chocolate o por qué estoy siendo bastante rigurosa y estoy llevando un plan nutricional muy sano. Pero también existen factores externos, exógenos a nosotros. Nuestro ritmo de vida hace que llevemos una alimentación u otra. Quizá también el entorno en el que nos movemos. Si somos más o menos sedentarios, si vivimos en un país o vivimos en otro, si culturalmente o ideológicamente tenemos cualquier tipo de restricción. Al final el background de una persona también promueve cómo se alimenta, ¿no? Esa capacidad, esa voluntad y esa conciencia vienen determinadas no solo por el puro hecho de comer para mantenernos vivos, sino para todo lo adyacente a ello, que es, en definitiva, cómo nos sentimos nosotros y cómo nos desarrollamos y nos relacionamos con el resto. Entonces, es que claro, cuando has dicho helado, a mí lo que me ha venido a la cabeza es imagen, bueno, yo creo que nos acordaremos todas y todos, ¿no? Bridget Jones, decepción emocional, le deja el novio, no le hace caso el que le gusta, y tarrina de helado de litro. Entonces, la explicación sería, o corrígeme si me equivoco, la explicación sería que ese helado tiene determinados componentes que actúan de determinada manera y que liberan algunas sustancias químicas en nuestro cuerpo. Por supuesto, por una parte, constantemente en nuestro organismo se están llevando a cabo procesos químicos. Nosotros somos química pura, hormonas, ferormonas. Algunos alimentos tienen la capacidad de activar nuestros neurotransmisores, como bien he dicho antes. ¿Qué significa esto? En determinados momentos no tenemos esa capacidad tampoco de frenar o de poner freno. Necesitamos saciar, ¿no? ¿Es nuestro hambre? ¿Es un hambre real o es un hambre emocional? ¿Y cómo lo diferencias? Cuando es hambre emocional,
seguramente tiendas más para algo que palatalmente, es decir, que te guste. Cuando realmente tienes hambre puedes comer cualquier cosa, simplemente tienes que cubrir esa necesidad. Eres selectivo cuando es un hambre emocional porque no te vale una ensalada, a lo mejor sí que prefieres optar por la tarrina de helado. Cuando es un hambre como una necesidad física, pura y dura, necesitamos comer, necesitamos subir los niveles de glucosa en sangre y no somos tan selectivos, comemos realmente lo que hay. También existe el factor premio-castigo. Nos premiamos con comida y nos castigamos con comida muchas veces. El premio lo puedo entender, pero ¿el castigo? El castigo proviene, por ejemplo, igual que hay gente que en un periodo de ansiedad tiende a aumentar la ingesta, las raciones más grandes y a tender a lo mejor a alimentos con capacidad nutricional más baja, pueden que exista un periodo de inanición, es decir, que no sientas esa necesidad de comer. ¿Te privas de alimento? Es más que privar, se me cierra el estómago. ¿No has escuchado esa expresión? Totalmente, muchas veces. Tengo tal pico de ansiedad que se me ha cerrado el estómago, soy incapaz de comer. ¿Y eso por qué pasa? Es un factor psicológico. De hecho, desde la perspectiva del coaching nutricional, no solamente vemos al paciente desde la endocrinología o desde la dietética, tendemos a analizar este tipo de emociones para poder canalizarlas y para poder ver la foto desde todas las perspectivas. Es muchísimo más fácil poder ayudar, poder guiar. Y poder conseguir que se cambien determinadas formas de hacer las cosas, ¿no? Motivar al cambio entendiendo qué está ocurriendo, no solo cuantificando o cualificando alimentos, sino entendiendo al propio paciente. Se puede cerrar el estómago o esa inapetencia porque a lo mejor estás inapetente con la vida, no te apetece hacer nada. Y tampoco comer. Correcto. ¿Y por qué a veces se siente culpa cuando comemos unas cosas u otras? Es como una espiral, entrar en el bucle. De repente me siento mal, me doy un atracón o como cosas que realmente sé que no me vienen bien. Y luego me entra el sentimiento de culpabilidad. Fústiga. Por ende, vuelvo a entrar en ese bucle. ¿Cómo? Para paliar esa sensación de angustia, esa sensación de rechazo, esa sensación de al final es la culpa lo que nos mueve es a sentirnos mal con nosotros mismos, ¿no? Y cómo intentamos aliviarlo. Esto también es un proceso químico. Cuando estamos muy deprimidos, químicamente, a través de la farmacología también nos pueden ayudar. Pues a través de los alimentos también nos podemos sentir aliviados, ¿no? Es como, ay, me siento aliviada, ¿no? Este sentimiento de culpabilidad lo he podido solapar comiendo algo que no me beneficia, con lo cual voy a recaer otra vez en lo mismo. Claro, es que es un círculo vicioso. Totalmente. En el cual efectivamente muchas veces necesitamos la ayuda de un profesional que nos ayude a salir de esa espiral. Entonces, fíjate que algo tan bonito como es comer, como es paladear, como es degustar, como es compartir, como es disfrutar de la comida, ¿por qué a veces se transforma en algo que, así por lo que estamos diciendo, a mí lo primero que me resuena es tóxico? Las relaciones tóxicas existen no solo con la comida. Sí, claro. La relación... Qué bueno, no solo con la comida, también con la comida. También con la comida. Porque quizá no hayamos entendido o no hayamos alcanzado ese nivel todavía para poder determinar por qué mi relación es tóxica. Quizá no me entiendo, quizá no me estoy formulando las preguntas adecuadas. Cuando recaemos siempre en lo mismo, no solo con la comida, como hemos dicho, con relaciones tóxicas, a lo mejor es que estamos en un área de confort. Yo sé que cada vez que me siento mal, si tomo chocolate o si tomo helado me siento mejor, pero es momentáneo, porque la raíz, el foco,
no está solucionado. Entonces, no se trata de un placer momentáneo o una solución a corto plazo. Quizá si siguiéramos avanzando en el proceso, viésemos claramente e identificáramos claramente el porqué. Ahí empieza todo a verse más claro y a ser más fácil. En algunas ocasiones te he escuchado hablar de los distintos niveles de la alimentación. ¿Nos los puedes explicar? Porque cuando te he oído hablar de ello me ha parecido súper interesante y además muy clarificador. Por supuesto. Existen 7 niveles. El número 7, además de ser para algunas culturas mágico, encontramos que, por ejemplo, hay 7 pecados capitales. Tenemos los 7 niveles en la pirámide de Maslow. El 7 es un número, a mí me gusta muchísimo, y por ende también tenemos 7 niveles en la alimentación. De hecho, si pudiéramos extrapolar los niveles de la alimentación a cubrir las necesidades, veríamos que tienen bastante relación. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y al final, cuando te documentas y lees, ves que existe mucha correlación entre todo. Nada es hermético, todo está en constante dinamismo. Por supuesto que no podemos anclarnos a una sola visión de algo. A lo mejor comparar los niveles de la alimentación con la pirámide de Maslow, incluso con los chakras, las energías, pues nos Por cierto, ¿cuántos chakras hay? 7. 7. También. 7. A lo mejor nos puede dar otra visión, una visión no tan académica, no tan dogmática, sino ver el cuadro desde diferentes ángulos, como hemos dicho. Hay 7 niveles que van desde el más básico hasta el que podríamos decir activa el más libre, ¿no? Activa nuestra conciencia y activa nuestra voluntad. El nivel 1 sería el nivel primario, mecánico. Nos alimentamos, como hemos dicho antes, simplemente para cubrir necesidades. Cuando estamos en el hospital, por ejemplo, nos están alimentando intravenosamente. Ahí tampoco tenemos capacidad de elección, ¿no? Simplemente nos están manteniendo las constantes. Cubren nuestras necesidades primordiales. Correcto. Para que seamos compatibles con la vida. Eso es. Por ejemplo, este programa que mandan a un grupo de personas, un reality en una isla, de repente comen lo que tienen, ¿no? Cocos, frutos, pescan. Seguramente, si les dieras a elegir, pues pedirían... ¿Pescado crudo no, seguro? Seguramente no. Y una banana o un coco día tras día es bastante aburrido. Es el nivel más mecánico, la alimentación basal. Pasaríamos a un segundo nivel en el que juegan partido nuestros sentidos. Comemos a través de los sentidos, Rosa. Bueno, esto de que la comida te entra por los ojos. ¿A qué huele el cine, Rosa? ¿A palomitas? ¿Realmente? Nutricionalmente hablando, ¿necesitas las palomitas? Es muy probable que no. No. La sesión, seguramente, una sesión de tarde o de noche, ya has comido o almorzado, has cenado, estás cubierta. No tienes ni hambre. Seguramente no, pero olfativamente huele a palomitas. Encima existe la asociación y disociación. Asociamos el cine a palomitas. Un buffet de desayuno de un hotel, todo dispuesto, perfectamente ordenado, fruta de diversos tipos, esos colores, huele a café recién hecho, pan tostado. Sí. Es muy probable que desayunes cosas que en casa no desayunes, incluso que la cantidad de ingesta sea superior a la que comúnmente tienes. Estás alimentándote por la vista, por el olfato, incluso esos bollitos blanditos, es el tacto. Si lo bajamos al buffet y está duro, no vamos a coger de ese bollito que está duro, ¿no? Es curioso porque más de una persona que nos esté viendo seguramente está cayendo en la cuenta de cuántas veces ha comido
vía sentidos, es muy común. Vamos, ya te lo digo, el que nos está viendo y el que está aquí, la que está aquí en este caso. Sí, sí. Pasaríamos a un nivel 3 de alimentación. El nivel 3 de alimentación es el que se relaciona directamente con las emociones. Es que a mí es el que más me gusta. ¿Comer emocionalmente? Por supuesto, porque creo que lo hacemos al 99% de las veces. Sí, comemos emocionalmente. Un día muy duro, por ejemplo en el trabajo, hemos tenido muchísimas reuniones, estamos agotados, nos sentimos a lo mejor tristes o hemos tenido un tipo, pues a lo mejor un encontronazo con la pareja o con los hijos y realmente comemos emocionalmente, nos sentimos mal y comemos emocionalmente. También comemos emocionalmente cuando algún alimento nos recuerda a nuestra infancia. La Magdalena de Proust. Por supuesto. El colacao. De repente ves un colacao y no tiene por qué apetecerte. Te dices, mira, yo tomaba colacao de pequeña, ¿no? Es verdad. Y son alimentos que nos mueven las emociones. Cuando estamos tristes nos apetece comer determinadas cosas, como hemos hablado. Cuando un alimento nos recuerda a un viaje, a algo que hemos vivido con emoción, vamos a volver a ese área, ¿no? A ese área de confort, a ese área en el que nos sentimos bien. Es como si rescatásemos sensaciones que tuvimos en unos momentos determinados que fueron placenteros para nosotros, lo rescatamos, evocamos esas sensaciones en el presente gracias a un alimento. Correcto. O varios. Es verdad. Es totalmente cierto. Esto emocional. ¿Y el siguiente nivel cuál sería? El siguiente nivel sería el nivel intelectual. Comemos intelectualmente. De hecho, ahora cada vez más miramos las etiquetas nutricionales de los productos. Calorías, nivel de azúcar, hidratos de carbono, de los cuales azúcares X. Exacto. Hasta el sodio, la sal. Sí. Aparte recibimos información y también desinformación de los medios. Ahora tenemos libre acceso a la información. Entonces muchas veces tomamos como superalimento algo que nos están diciendo y que realmente a lo mejor puede estar contrastado, pero puede que no lo esté. Entonces intelectualmente nosotros tenemos la necesidad de saber. El ser humano tiene la necesidad de saber, de informarse. Y cada vez más se mueve esta alimentación vía el intelecto, ¿no? Vía leer, documentarnos para poder de alguna forma elegir, hacer una elección más acorde a nosotros. Uh-huh. El siguiente nivel sería el nivel social, que también me encanta. ¿Comemos socialmente? Por supuesto. Bueno, existen los bebedores sociales, los fumadores sociales, con lo cual imagino que los comedores sociales también, ¿no? Claro que sí. Todos nosotros en algún momento de la vida, si no ha sido muchísimos, somos comedores sociales. De hecho, la vela en el cumpleaños se pone en un pastel, no en un brócoli. Es verdad. A partir de ahí tenemos las comidas de empresa, los negocios, grandes negocios. Y te estoy hablando no solamente de nuestra época. Sí, de todos los tiempos. Las bacanales romanas. Por supuesto. No sé si eso será social, ¿no? También, sí, también. Es muy social. Claro. Los negocios siempre a lo mejor se cierran alrededor de una mesa, ¿no? Y con un buen vino. Al final festejamos, celebramos con comida. Yo celebro mi cumpleaños y te puedo decir, Rosa, vamos a ir a hacernos la manicura, pero lo más común es que te diga, Rosa, vamos a cenar. O a comer, sí. Realmente esa es la alimentación social. La Navidad es una época muy social y es muy común escuchar a la gente, ay, he hecho muchos estragos en Navidad, he tenido tanto evento social. ¿Es cierto? Además, comer socialmente siempre promueve comer cosas que sabemos que a lo mejor no nos benefician tanto y comer grandes cantidades o hacer una ingesta cuantitativamente hablando más alta que la que llevamos a cabo en una dieta normal. Pero Miriam, ¿y esto por qué? Quiero decir, porque si habitualmente llevamos una forma de alimentarnos, ¿no?
comemos unos alimentos que sabemos que nos gustan más o nos apetecen más o nos sientan mejor. ¿Por qué cuando nos reunimos con grupos de amigos, familiares y demás, incluso comemos cosas que decimos, si esto realmente a mí no me gusta tanto, pero me lo como? ¿Por qué? Porque nos lo ponen, por la aceptación del grupo, por la fidelidad al clan. ¿Por qué es? Puede ser una de las razones. También es porque nuestra atención plena, es decir, la atención está puesta en cosas que son más interesantes, no en lo que estamos comiendo, no en cuántas croquetas estamos cogiendo, no en cuánta ración de pastel nos estamos poniendo en el plato. Es muchísimo más interesante la conversación que estoy manteniendo contigo, que estoy manteniendo con mis amigos, lo que está ocurriendo, el factor social. Prestamos atención o se nos desvía la atención de la comida porque realmente estamos celebrando, estamos festejando, estamos en un reencuentro que es primordial. Somos seres sociales. El individuo tiene que ser social, tiene esa pertenencia, esa necesidad de pertenencia al grupo y tiene esa necesidad de relacionarse. Entonces, cuando focalizas, cuando tú puedes hacer un ejercicio de conciencia, sí, es como el mindfulness, ¿no? Eso, al fin de cuentas podríamos hablar de un mind eating, ¿no? Al final es mind en todo. Exacto, estamos prestando atención a lo que estamos haciendo. Es mucho más fácil de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica. Cuando lo que creemos que es más importante no es el plato, sino la relación que estamos manteniendo en esa comida social, pues perdemos el control. ¿Y qué más niveles hay? Existe el siguiente nivel, a mí me parece que es muy curioso, es el nivel ideológico. Creo que puedo intuir por dónde vas. ¿Sí? Bueno, depende mucho de la cultura, también tiene que ver con la religión. Por ejemplo, un musulmán pues no va a ingerir cerdo. O un judío siempre va a alimentarse con productos o alimentos kosher. Si tú a mi abuela le dices que un día de vigilia o de un día de cuaresma comamos carne, pues no lo va a entender. Y a lo mejor el Viernes Santo sí que hay que comer potaje y pescado, ¿no? No se concibe comer carne. Comemos también de forma ideológica. Veganos, vegetarianos, todos esos patrones conductuales también nos llevan a poder elegir un alimento o elegir otro. A lo largo de los niveles vamos acercándonos al último nivel. El último nivel para mí es fundamental y es la alimentación libre, ¿no? Tenemos que ser libres y también identificar cuándo estamos comiendo en un nivel, cuándo estamos bajando a otro y cuándo estamos a lo mejor prestando esa atención que debiéramos. No hay que martirizarse, simplemente siendo conscientes podemos llevar a cabo y alcanzar ese objetivo del que hablábamos inicialmente. Como personas, no siempre vamos a tener las mismas circunstancias. Existen los factores condicionantes que van a provocar que nos estemos moviendo en un nivel o en otro. Si viajamos las dos como cooperantes a un país en ayuda humanitaria, en el que desempeñemos labores de ayuda humanitaria, es muy probable que tengamos que adaptarnos a cómo se come en ese país. Primero, seguramente no tiene nada que ver la ingesta en cuanto a cantidad, pero tampoco cualitativamente hablando. No vamos a encontrar muchos de los productos que encontramos aquí. En el primer mundo tenemos libre acceso a la comida. Entonces eso también facilita e imposibilita llevar a cabo algunas veces el objetivo, ¿no? La alimentación libre creo que es lo que se pretende con el coaching, alcanzar la alimentación libre. ¿Y se consigue? Sí, por supuesto.
como todo en la vida, solamente requiere de entrenamiento. Al final, el proceso de coaching nos entrena para también poder enfrentarnos a estas situaciones. Existen una serie de tips que podemos ir adoptando y al final simplemente estos ejercicios de análisis, de autoanálisis, ¿no? Sé que tengo un evento social y ¿puedo desenvolverme? Sí, por supuesto. Cuando soy consciente de ello, puedo desenvolverme, como pez en el agua. Igual que la alimentación emocional de la que hemos hablado, que a veces parece que es tan difícil, ¿no? Poder controlar, tener ese autocontrol. Sí se puede llegar. También, por ende, no deberíamos crucificarnos porque somos humanos. El individuo al final necesita no ser tan hermético, ser tan estático, ¿no? Estamos en constante dinamismo y a lo mejor en esta etapa de nuestra vida sabemos que no estamos a lo mejor llevando a cabo una alimentación o unos hábitos nutricionales saludables, pero al ser conscientes tenemos esa motivación al cambio, ¿no? A poder de alguna forma solucionar, poner solución. Claro, y el permitirte en determinados momentos esa flexibilidad, ¿no? Correcto. Para adaptarnos a ese constante cambio que mencionas, sin la necesidad del castigo por la culpa, porque al final toda culpa busca un castigo. Por supuesto. Y lo encontramos de una forma muy sencillita, si no es de una manera es de otra, ¿no? Por supuesto. Si te parece, podríamos hacer un juego con nuestros espectadores y espectadoras. Claro. A ver si han prestado atención y han interiorizado toda esta información que tú les has dado acerca de los distintos niveles a la hora de alimentarnos. Vamos a proyectar, 3 imágenes, una detrás de otra, de manera consecutiva. Vamos a dejar unos segunditos, proyectamos una imagen, vamos a dejar unos segunditos y vamos a ver si consigues averiguar, en función de lo que te ha contado Míriam, cuál es el nivel de alimentación en el que nos encontraríamos si estamos comiendo esos alimentos. Vamos con la primera. Míriam, ¿en qué nivel nos encontramos? Es claramente el nivel social. Parece una fiesta, yo podría hasta... Parece Navidad, es una fiesta como de empresa. Ahora, debido a la pandemia, sabes que por desgracia no hemos tenido... No al mismo nivel, claro. No, pero es claramente un evento social y... Como puedes ver en la imagen, no se está prestando demasiada atención a qué comemos o a qué bebemos. Es verdad, unos a otros. Exacto, están interactuando entre ellos. Es mucho más importante esa socialización del grupo, ¿no? que lo que están comiendo. Vamos, no sé si habrás acertado con la respuesta, imagino que sí, esta era más o menos sencillita. Vamos a ver que complicamos un poquito la cosa. Esta es la segunda imagen. ¿En qué nivel de la alimentación estamos? Y la respuesta es... Es el nivel intelectual. Aparece un etiquetado en el que podemos ver lo que hemos especificado antes, las grasas saturadas, a lo mejor aparecen todos los componentes del alimento y prestamos cada vez más atención a ello. Es muy común, yo veo a muchas personas en el supermercado girando el producto y viendo el etiquetado. Sí, cada vez más. Y por último, la tercera de las imágenes, a ver si consigues dar con la respuesta. ¿Cuál es? El nivel emocional. El nivel emocional. Nivel emocional. Clarísimamente. Oye, clarísimo. Ya vamos entrenando el ojo, ¿eh? Por supuesto. Sí. Además, yo creo que nos sentimos muchas veces identificadas, ¿no? Sí. Vemos la imagen y a lo mejor haces un recap. Dices, yo también he estado ahí. Yo he estado ahí. Yo me he visto en esa situación. Yo me he visto comiendo galletas sin sentido hasta acabar el paquete. Y luego sintiéndote fatal. Fatal, súper culpable. Que de todas formas, fíjate que con este pequeño juego lo que hemos pretendido es
que interioricemos a través de lo lúdico la información que Miriam te ha dado. Es importante que sepamos cómo nos alimentamos y por qué nos alimentamos, o por qué comemos, mejor dicho. De todas formas, quizá nos puede parecer un mundo y no nos es totalmente sencillo, pero gracias a la presencia de un coach o de una coach nutricional en nuestra vida, sí que podemos alcanzar ese objetivo, que puede ser inicialmente perder peso, pero que es muy probable que después, si rascas un poquito, haya algunas razones más por las que quieres quitarte de todos esos kilos o salir de esos hábitos alimenticios que tienes. Miriam, por último, me gustaría que nos dieses, en función de la experiencia que tienes en consulta, nos dieses recomendaciones para tener una relación sana con la comida. La primera, escucharnos. Escucharnos a nosotras mismas. No basta con oírnos. ¿Qué necesito en este preciso instante? Cuando sepas qué es, analiza el por qué. Esto sería desde un plano más de psicología de la Nutri, ¿no? Podemos decir los básicos: reducir el consumo de grasas saturadas, de azúcares refinados, tener una ingesta que sea variada, es decir, al final una dieta variada es lo que cualquier facultativo puede prescribir, exactamente. Y sobre todo yo diría orden. El orden es vital para todo en la vida, pero también para la alimentación, para la nutrición. No saltarnos comidas, no dejar que nos baje el nivel de glucosa en sangre, no hacer picos glucémicos. Eso siempre nos va a favorecer y nos va a poder prevenir de futuras patologías o de dolencias graves. Una dieta variada, una dieta saludable, rica en frutas y verduras. Intentar integrar más el pescado en nuestra dieta. En nuestra sociedad siempre, por norma general, se suele tender más al hábito de consumo de carne. Fruta y verdura primordial, y sobre todo comer varias veces al día, no necesariamente ración gigante de comida, una ración moderada, pero no saltarnos comida, comer varias veces al día y tener un orden. Al final, todo en la vida requiere un orden lógico, y la nutrición también lo requiere. Pues con estas recomendaciones nos quedamos. Miriam Vázquez, muchísimas gracias. Y en próximas ocasiones, cuando vengas a visitarnos, seguiremos abundando en cómo tener una relación sana con la comida. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Y ahora llega nuestra compañera Mónica Soria con esos planes de fin de semana estupendos que siempre nos propone para que tengamos un fin de sensacional. Mónica, ¿qué nos traes esta semana? Hola Rosa, pues hoy te traigo un museo, el Museo Sorolla. Bueno, más concretamente la Casa Museo Sorolla, porque fue la casa del pintor. Dentro de este museo no solamente podemos ver obras suyas, sino también todo el mobiliario que él usaba cuando vivía allí. Nada más entrar en el museo hay un pequeño jardín, siempre con sus toques andaluces, porque él amaba Andalucía, incluso hay un pequeño cortijo. Los cuadros que podemos observar son increíbles, grandes, con sus azules, con sus arenas, con sus paseos que él pintaba de estas mujeres con esos vestidos blancos por San Sebastián, esos niños jugando, toda esa luz y esa dulzura que él siempre pintó. Arriba hay exposiciones temporales. Yo cuando fui pude ver una de la primera época del autor, donde él pintó cosas religiosas. Sobre todo hay una curiosidad que le mandaron pintar el entierro de Cristo. Él hizo un cuadro muy grande, pero la crítica fue muy mala, no gustó, con lo cual él apartó ese cuadro, entró en depresión y casi lo rompió, con lo cual cuando subimos a verlo solo puedes ver 4 pequeños trozos de ese enorme cuadro. Y bueno, y con todo esto que te he contado, Rosa, te dejo, nos vemos la próxima semana y ya sabéis, la cultura es segura.
Hasta aquí hemos llegado con nuestro Bellas y Sanas de esta semana. Confío en que te hayas divertido, que te hayas incluso emocionado en algunas ocasiones porque te has visto reflejado en alguna de las cosas que hemos dicho y en que hayas adquirido otros conocimientos con los que a priori no contabas y sobre todo esperamos que quieras estar con nosotros la semana que viene. Adiós.